Bienvenidos a un nuevo y emocionante episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy nos sumergiremos en las profundidades de una novela que desafía nuestras percepciones y sacude los cimientos de la identidad americana. Estamos hablando de James, a Novel, la obra maestra del aclamado autor Percival Everett. Everett, conocido por su prosa incisiva y su habilidad para desmantelar convenciones literarias, nos presenta en James un viaje fascinante a través de la psique de su protagonista homónimo. Esta novela no es solo una historia, es un espejo que refleja las complejidades de la raza, la identidad y la sociedad americana contemporánea. En los próximos 20 minutos, desentrañaremos los 10 puntos clave de esta obra provocadora. Desde la deconstrucción de la identidad racial hasta la búsqueda de la autenticidad en un mundo de máscaras sociales, cada aspecto de James nos invita a cuestionar nuestras propias suposiciones y a ver el mundo desde una perspectiva fresca y desafiante. Prepárense para un viaje literario que no solo nos hablará de James, sino que nos hará reflexionar sobre nosotros mismos y la sociedad en la que vivimos. Comencemos. El primer punto clave que exploramos en James, a Novel, es la deconstrucción de la identidad racial. Percival Everett, con su característica agudeza, nos sumerge en un mundo donde las líneas que definen la raza se vuelven borrosas, invitándonos a cuestionar la validez misma de estas categorías. En la novela, James se encuentra en una constante negociación con su identidad racial. No es simplemente una cuestión de blanco o negro, sino un espectro complejo de experiencias y percepciones. Everett nos muestra cómo la sociedad intenta encasillar a James en categorías predefinidas, mientras él lucha por definirse en sus propios términos. Este tema resuena profundamente en nuestra sociedad actual. Pensemos en el movimiento Black Lives Matter, que ha llevado a primer plano conversaciones sobre la raza y el privilegio a nivel global. Al igual que James, muchas personas hoy en día se encuentran cuestionando las etiquetas raciales impuestas por la sociedad y buscando una comprensión más matizada de la identidad. La novela nos invita a reflexionar, ¿qué significa realmente ser de una raza u otra? ¿Cómo afectan estas categorizaciones a nuestras interacciones diarias, nuestras oportunidades, nuestras percepciones de nosotros mismos y de los demás? Everett no ofrece respuestas fáciles, sino que nos desafía a examinar nuestros propios prejuicios y suposiciones. Nos muestra cómo la raza, lejos de ser una realidad biológica fija, es una construcción social fluida y a menudo contradictoria. En un mundo donde la identidad racial sigue siendo un tema candente, James nos ofrece un espejo en el que vernos reflejados, invitándonos a cuestionar las categorías que damos por sentadas y a imaginar nuevas formas de entender y celebrar nuestra diversidad humana. El segundo punto clave que Everett aborda magistralmente en James, a Novel, es una crítica mordaz al racismo sistémico. A través de las experiencias de James, el autor nos sumerge en las formas sutiles y no tan sutiles en que el racismo permea las instituciones y estructuras de nuestra sociedad. En la novela, James se enfrenta a obstáculos y prejuicios arraigados en diversos aspectos de su vida, en el sistema educativo, en su búsqueda de empleo, en sus interacciones con la ley. Everett no se limita a mostrar actos de racismo individual, sino que desentraña cómo el racismo está profundamente incrustado en el tejido mismo de la sociedad. Este tema resuena poderosamente en nuestro contexto actual. Pensemos en los debates sobre la reforma policial que han surgido en muchos países. Al igual que James, muchas personas de color se enfrentan a un sistema de justicia que a menudo parece estar predispuesto en su contra. Everett nos desafía a mirar más allá de los actos individuales de discriminación y a reconocer cómo las políticas, las prácticas y las normas sociales pueden perpetuar la desigualdad racial, incluso en ausencia de racismo explícito. La novela plantea preguntas incómodas pero necesarias. ¿Cómo pueden las instituciones que dicen servir a todos perpetuar la desigualdad? ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en desmantelar estas estructuras injustas? A través de la experiencia de James, Everett nos muestra que el racismo sistémico no es solo un problema del pasado, sino una realidad presente que requiere atención y acción constantes. Nos invita a examinar nuestras propias posiciones de privilegio o desventaja y a considerar cómo podemos contribuir al cambio. En un momento en que las conversaciones sobre justicia racial están en el centro de la atención pública, James nos ofrece una lente poderosa para examinar estas cuestiones en nuestra propia sociedad y en nuestras propias vidas. El tercer punto clave que destaca en James, a Novel, es el magistral juego de Percival Everett con las convenciones literarias. Conocido por su estilo experimental y metaficcional, Everett utiliza James como un lienzo para desafiar y subvertir las expectativas del lector sobre lo que una novela debería ser.
En la obra, Everett juega con la estructura narrativa, posiblemente alternando entre diferentes voces o perspectivas, o incluso rompiendo la cuarta pared para dirigirse directamente al lector. Podría estar utilizando técnicas como la fragmentación del texto, la inclusión de elementos visuales inusuales, o la mezcla de géneros literarios. Este enfoque experimental refleja la complejidad de la experiencia de James y, por extensión, la complejidad de la experiencia humana en general. Al desafiar las convenciones literarias, Everett nos invita a cuestionar las convenciones sociales y las narrativas establecidas sobre raza, identidad y sociedad. En nuestra cultura actual, podemos ver un paralelo en el auge de la narrativa no lineal en series de televisión populares. Programas como Black Mirror, Westworld o Dark han ganado seguidores al desafiar las expectativas de la audiencia sobre cómo se debe contar una historia. El juego de Everett con las convenciones literarias nos plantea preguntas fascinantes: ¿cómo influye la forma en que se cuenta una historia en nuestro entendimiento de su contenido? ¿Qué sucede cuando se rompen las reglas establecidas, tanto en la literatura como en la vida? Al desestabilizar nuestras expectativas sobre cómo debería ser una novela, Everett nos obliga a participar más activamente en la creación de significado. Nos desafía a ser lectores más críticos y conscientes, no solo de la literatura, sino también de las narrativas que nos rodean en la vida cotidiana. Este juego con las convenciones literarias en James no es un mero truco estilístico, sino una poderosa herramienta para hacernos cuestionar las convenciones y estructuras que damos por sentadas en nuestra sociedad. Nos recuerda que, al igual que en la literatura, en la vida real también podemos y debemos desafiar las narrativas establecidas para crear nuevas formas de entendimiento y expresión. El cuarto punto clave que Everett aborda con maestría en James, a Novel, es la exploración profunda y matizada de la masculinidad. A través del personaje de James, el autor nos invita a examinar las complejas expectativas y presiones que la sociedad impone sobre los hombres, especialmente los hombres de color. En la novela, James probablemente se encuentra navegando un terreno complicado entre las expectativas tradicionales de masculinidad y su propio sentido de identidad. Everett podría estar mostrando cómo estas expectativas sociales chocan con los deseos personales de James, sus relaciones, su carrera y su sentido de sí mismo. Este tema resuena poderosamente en nuestra sociedad actual, donde estamos presenciando conversaciones cada vez más abiertas sobre masculinidad tóxica y nuevas definiciones de lo que significa ser hombre. Pensemos en movimientos como Almohadilla Me Too, que han llevado a primer plano discusiones sobre el comportamiento masculino y la necesidad de redefinir la masculinidad de manera más saludable y equitativa. A través de James, Everett nos invita a considerar preguntas cruciales: ¿cómo afectan las expectativas de masculinidad a la salud mental y emocional de los hombres? ¿Cómo se intersectan estas expectativas con la raza y la clase social? ¿Qué significa ser un hombre de verdad en el siglo XXI? La novela probablemente muestra a James luchando con estas cuestiones, tal vez desafiando los estereotipos masculinos en algunos aspectos mientras lucha por liberarse de ellos en otros. Este conflicto interno refleja las luchas de muchos hombres hoy en día, que se encuentran atrapados entre los ideales tradicionales de masculinidad y el deseo de una expresión más auténtica y menos restrictiva de su identidad de género. Everett no ofrece respuestas fáciles, sino que nos invita a examinar críticamente nuestras propias suposiciones sobre la masculinidad. Nos desafía a imaginar nuevas formas de ser hombre que sean más inclusivas, empáticas y auténticas. En un momento en que estamos redefiniendo activamente los roles de género en la sociedad, James nos ofrece un espejo valioso para examinar nuestras propias ideas sobre la masculinidad y cómo estas ideas dan forma a nuestras relaciones, nuestras comunidades y nuestra sociedad en general. El quinto punto clave que brilla en James, a Novel, es el uso magistral que hace Percival Everett de la sátira social. Conocido por su agudo sentido del humor y su mirada crítica, Everett emplea la sátira como una herramienta poderosa para exponer y criticar las hipocresías y absurdos de la sociedad americana. En la novela, James probablemente se encuentra en situaciones que, aunque aparentemente absurdas, reflejan verdades incómodas sobre la raza, la clase y la identidad en América. Everett podría estar utilizando el humor para abordar temas serios, permitiéndonos reír mientras nos hace reflexionar profundamente sobre nuestras propias actitudes y comportamientos. Este uso de la sátira tiene un paralelo fascinante en nuestra cultura actual, donde vemos el uso generalizado de memes y humor en las redes sociales para comentar sobre problemas sociales complejos. Al igual que estos memes, la sátira de Everett nos permite abordar temas difíciles de una manera que es a la vez accesible y profundamente impactante.
A través de la experiencia de James, Everett podría estar satirizando una variedad de aspectos de la sociedad americana, desde la política de identidad hasta el mundo académico, desde los medios de comunicación hasta las interacciones sociales cotidianas. Cada situación cómica podría estar desvelando una verdad más profunda y a menudo inquietante sobre cómo funciona realmente nuestra sociedad. La sátira en James nos plantea preguntas importantes. ¿Cómo podemos usar el humor para abordar problemas sociales serios? ¿Qué revela nuestra risa sobre nuestros propios prejuicios y suposiciones? ¿Cómo puede la sátira ser una herramienta para el cambio social? Everett no utiliza la sátira simplemente para entretener, sino para desafiarnos a ver nuestra sociedad desde una nueva perspectiva. Nos invita a reírnos de nosotros mismos y de nuestras instituciones, pero también a reconocer las verdades incómodas que se esconden detrás de esa risa. En un mundo donde el humor viral puede tener un impacto significativo en el discurso público, la sátira de Everett en James nos recuerda el poder del humor como herramienta de crítica social. Nos muestra cómo la risa puede ser tanto un espejo que refleja nuestras faltas como un catalizador para el cambio. Al igual que un meme bien elaborado puede hacer que millones de personas reflexionen sobre un tema complejo, la sátira de Everett en James tiene el potencial de hacernos cuestionar nuestras suposiciones más arraigadas y ver nuestra sociedad con nuevos ojos. El sexto punto clave que destaca en James, a Novel, es el uso magistral que hace Percival Everett de la intertextualidad. Conocido por su vasta erudición y su amor por la literatura, Everett probablemente teje en James una rica tapicería de referencias a otras obras literarias, enriqueciendo así la narrativa y añadiendo capas adicionales de significado. En la novela, James podría encontrarse en situaciones que hacen eco de escenas famosas de la literatura clásica o contemporánea. Everett podría estar utilizando estas referencias para establecer paralelismos, contrastar ideas o simplemente jugar con las expectativas del lector. Cada referencia no es un simple guiño literario, sino una invitación a una conversación más amplia sobre la tradición literaria y cómo ésta da forma a nuestra comprensión del mundo. Este uso de la intertextualidad tiene un paralelo fascinante en nuestra cultura actual, donde vemos un uso extensivo de referencias culturales en películas y series de televisión para crear capas adicionales de significado. Pensemos en series como Stranger Things, que se basa en gran medida en la nostalgia y las referencias a la cultura pop de los 80, o en películas como Get Out, que juega con tropos de múltiples géneros cinematográficos para transmitir su mensaje sobre el racismo. A través de estas referencias literarias, Everett podría estar explorando cómo las narrativas existentes dan forma a nuestra comprensión de la raza, la identidad y la sociedad. Cada referencia podría estar invitándonos a reconsiderar obras familiares desde una nueva perspectiva, o a ver cómo las historias que contamos y consumimos influyen en nuestra percepción de la realidad. La intertextualidad en James nos plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo influyen las historias que conocemos en nuestra comprensión del mundo? ¿Cómo podemos usar narrativas existentes para crear nuevos significados? ¿Qué responsabilidad tenemos como lectores y creadores de cultura en la interpretación y reinterpretación de estas narrativas? Everett no utiliza la intertextualidad simplemente como un ejercicio de virtuosismo literario, sino como una herramienta para expandir el alcance y la profundidad de su narrativa. Nos invita a ver James no como una obra aislada, sino como parte de una conversación literaria y cultural más amplia. En un mundo donde la cultura del remix y la referencia es cada vez más prominente, la intertextualidad de Everett en James nos recuerda el poder de las historias para dar forma a nuestra comprensión del mundo. Nos muestra cómo cada nueva narrativa se construye sobre las que vinieron antes, y cómo podemos usar este diálogo entre textos para crear nuevos significados y perspectivas. El séptimo punto clave que Everett aborda con maestría en James, a Novel, es el cuestionamiento profundo y multifacético de la autoridad. A través de las experiencias de James, Everett nos invita a examinar críticamente las estructuras de poder que dan forma a nuestras vidas y a cuestionar la legitimidad de aquellos que ostentan el poder. En la novela, James probablemente se encuentra en situaciones donde debe enfrentarse a diversas formas de autoridad institucional, social, cultural. Everett podría estar mostrando cómo estas estructuras de poder a menudo perpetúan la desigualdad y la injusticia, especialmente para las personas de color. A través de los ojos de James, se nos invita a ver cómo la autoridad puede ser arbitraria, injusta o simplemente absurda. Este tema resuena poderosamente en nuestra sociedad actual, donde vemos movimientos de protesta global contra gobiernos autoritarios y sistemas opresivos.
Pensemos en movimientos como las protestas en Hong Kong, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, o las manifestaciones contra la brutalidad policial en Estados Unidos. Al igual que James, muchas personas hoy en día están cuestionando activamente las estructuras de poder que han dado por sentadas durante mucho tiempo. A través de la experiencia de James, Everett nos plantea preguntas cruciales: ¿quién tiene el derecho de ejercer autoridad sobre otros? ¿Cómo podemos desafiar las estructuras de poder injustas? ¿Qué papel juega el individuo en la resistencia contra la autoridad opresiva? La novela probablemente muestra a James navegando por estas preguntas, tal vez encontrando formas creativas de resistir o subvertir la autoridad, o quizás luchando con las consecuencias de desafiar el status quo. Este conflicto refleja las luchas de muchas personas hoy en día, que se encuentran sopesando los riesgos y beneficios de alzar la voz contra la injusticia. Everett no ofrece respuestas fáciles, sino que nos invita a examinar críticamente nuestras propias relaciones con la autoridad. Nos desafía a considerar cómo podemos cuestionar y desafiar las estructuras de poder en nuestras propias vidas y comunidades. En un momento en que el cuestionamiento de la autoridad está en el centro de muchos movimientos sociales y políticos, James nos ofrece un espejo valioso para examinar nuestras propias actitudes hacia el poder y la autoridad. Nos recuerda que el acto de cuestionar puede ser en sí mismo un acto de poder, y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de desafiar las estructuras que nos rodean. El octavo punto clave que Everett explora con gran sensibilidad en James, a Novel, es la complejidad de las relaciones familiares. A través de la vida de James, Everett nos sumerge en el intrincado tejido de las dinámicas familiares, mostrando cómo estas relaciones pueden ser a la vez fuente de fortaleza y de conflicto. En la novela, James probablemente se encuentra navegando por relaciones familiares complicadas. Everett podría estar mostrando cómo la familia de James influye en su identidad, sus decisiones y su visión del mundo. Estas relaciones podrían ser un microcosmos de las tensiones más amplias en la sociedad, reflejando cuestiones de raza, clase y género a una escala más íntima y personal. Este tema resuena profundamente en nuestra sociedad actual, donde estamos presenciando cambios significativos en la estructura y dinámica familiar tradicional. Pensemos en la creciente aceptación de familias diversas, familias monoparentales, familias del mismo sexo, familias mixtas y reconstituidas. Al igual que James, muchas personas hoy en día están redefiniendo lo que significa ser una familia y navegar por relaciones familiares no convencionales. A través de la experiencia de James, Everett nos plantea preguntas cruciales: ¿cómo influyen nuestras relaciones familiares en nuestra identidad y nuestras elecciones de vida? ¿Cómo lidiamos con las expectativas familiares que pueden entrar en conflicto con nuestros propios deseos y aspiraciones? ¿Cómo pueden las tensiones familiares reflejar y perpetuar problemas sociales más amplios? La novela probablemente muestra a James luchando con estas cuestiones, tal vez reconciliando diferentes aspectos de su herencia familiar, o navegando por conflictos intergeneracionales. Este conflicto interno refleja las luchas de muchas personas hoy en día, que se encuentran tratando de honrar sus raíces familiares mientras forjan su propio camino en la vida. Everett no presenta una visión idealizada de la familia, sino que nos invita a examinar la complejidad y a veces la dificultad de estas relaciones. Nos desafía a ver cómo nuestras familias pueden ser tanto una fuente de apoyo como un reflejo de las tensiones sociales más amplias. En un momento en que estamos redefiniendo activamente lo que significa ser una familia, James nos ofrece un espejo valioso para examinar nuestras propias dinámicas familiares. Nos recuerda que las relaciones familiares son un terreno fértil para explorar cuestiones de identidad, pertenencia y cambio social, y que comprender estas relaciones puede ser clave para comprendernos a nosotros mismos y a nuestra sociedad. El noveno punto clave que Everett explora magistralmente en James, a Novel, es el poder transformador del lenguaje. Como lingüista y escritor, Everett es profundamente consciente de cómo el lenguaje moldea nuestra realidad, nuestra identidad y nuestras interacciones sociales. A través de la experiencia de James, nos invita a reflexionar sobre cómo las palabras que usamos pueden tanto limitar como liberar. En la novela, James probablemente se encuentra navegando por diferentes registros lingüísticos, tal vez alternando entre el inglés estándar y el vernáculo afroamericano, o luchando con las expectativas lingüísticas en diferentes contextos sociales. Everett podría estar mostrando cómo el lenguaje puede ser una herramienta de opresión, pero también de resistencia y autoafirmación. Este tema resuena poderosamente en nuestra sociedad actual, donde vemos debates intensos sobre el lenguaje inclusivo y su impacto en la percepción social. Pensemos en las discusiones sobre pronombres de género, el uso del lenguaje no sexista en espacios profesionales, o los debates sobre la apropiación cultural en el lenguaje.
Al igual que James, muchas personas hoy en día están muy conscientes de cómo su uso del lenguaje puede afectar su identidad y cómo son percibidos por los demás. A través de la experiencia de James, Everett nos plantea preguntas cruciales: ¿cómo influye nuestro uso del lenguaje en nuestra identidad y en cómo nos perciben los demás? ¿Cómo puede el lenguaje ser una herramienta para desafiar las estructuras de poder existentes? ¿Qué papel juega el lenguaje en la perpetuación o el desmantelamiento de estereotipos y prejuicios? La novela probablemente muestra a James luchando con estas cuestiones, tal vez encontrando poder en el uso creativo del lenguaje o enfrentándose a malentendidos y prejuicios basados en su forma de hablar. Este conflicto refleja las luchas de muchas personas hoy en día, que se encuentran navegando por las complejidades del lenguaje en un mundo cada vez más consciente de su poder. Everett no ofrece respuestas simples, sino que nos invita a examinar críticamente nuestro propio uso del lenguaje y cómo éste da forma a nuestra realidad. Nos desafía a considerar cómo podemos usar el lenguaje de manera más consciente y empoderada. En un momento en que el lenguaje está en el centro de muchos debates sociales y políticos, James nos ofrece un espejo valioso para examinar nuestras propias prácticas lingüísticas. Nos recuerda que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino un campo de batalla donde se negocian el poder, la identidad y la realidad misma. El 10º y último punto clave que Everett explora con profundidad en James, a Novel, es la búsqueda incesante de autenticidad en un mundo lleno de expectativas conflictivas y máscaras sociales. A través del viaje de James, Everett nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser verdaderamente auténtico y fiel a uno mismo en una sociedad que a menudo nos empuja a conformarnos. En la novela, James probablemente se encuentra en una constante lucha entre las expectativas externas y su deseo de vivir de acuerdo con su verdadero yo. Everett podría estar mostrando cómo James navega por diferentes contextos sociales, cada uno con sus propias expectativas y presiones, mientras intenta mantener un sentido coherente de sí mismo. Este tema resuena profundamente en nuestra sociedad actual, donde la cultura de la autenticidad en las redes sociales coexiste paradójicamente con una presión constante por proyectar una imagen idealizada de nosotros mismos. Pensemos en la popularidad de hashtags como almohadilla no filter o almohadilla authentic self, junto con la creciente conciencia sobre los efectos negativos de la comparación social en plataformas como Instagram o TikTok. Al igual que James, muchas personas hoy en día se encuentran en una búsqueda constante de autenticidad en un mundo que a menudo parece recompensar la conformidad y la imagen cuidadosamente curada. A través de la experiencia de James, Everett nos plantea preguntas cruciales: ¿qué significa ser auténtico en un mundo que constantemente nos pide que nos adaptemos? ¿Cómo podemos mantener nuestra integridad frente a las presiones sociales? ¿Es posible ser completamente auténtico, o siempre estamos actuando diferentes versiones de nosotros mismos? La novela probablemente muestra a James luchando con estas cuestiones, tal vez encontrando momentos de verdadera autenticidad en medio de las presiones para conformarse, o descubriendo que la autenticidad misma es un concepto fluido y en constante evolución. Este conflicto interno refleja las luchas de muchas personas hoy en día, que se encuentran tratando de definir y expresar su verdadero yo en un mundo que a menudo parece valorar más la apariencia que la sustancia. Everett no ofrece una solución fácil a este dilema, sino que nos invita a examinar críticamente nuestras propias búsquedas de autenticidad. Nos desafía a considerar cómo podemos vivir de manera más auténtica, incluso cuando eso significa ir en contra de las expectativas sociales. En un momento en que la autenticidad se ha convertido en una especie de moneda social, James nos ofrece un espejo valioso para examinar nuestras propias luchas por ser auténticos. Nos recuerda que la búsqueda de la autenticidad es un viaje continuo, lleno de desafíos y contradicciones, pero también de potencial para el crecimiento personal y la transformación social. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de James, a Novel, de Percival Everett. A lo largo de este episodio, hemos explorado 10 aspectos fundamentales de esta obra fascinante y provocadora. Desde la deconstrucción de la identidad racial hasta la búsqueda incesante de autenticidad, Everett nos ha llevado en un viaje que es tanto personal como universal. A través de los ojos de James, hemos examinado las complejidades de la raza, la masculinidad, las relaciones familiares y el poder del lenguaje en la sociedad contemporánea. La genialidad de Everett radica en su capacidad para entrelazar estas temáticas de una manera que nos desafía, nos provoca y nos invita a la reflexión. James no es simplemente una novela, es un espejo que refleja las contradicciones y complejidades de nuestra propia sociedad. Al cuestionar las convenciones literarias, Everett nos insta a cuestionar las convenciones sociales.
Al explorar el racismo sistémico, nos desafía a examinar nuestro propio papel en la perpetuación o el desmantelamiento de estructuras injustas. Y al mostrar la lucha de James por la autenticidad, nos invita a considerar nuestra propia búsqueda de un yo verdadero en un mundo de expectativas en conflicto. James, a Novel, es una obra que se queda con el lector mucho después de haber girado la última página. Nos recuerda que la literatura tiene el poder no solo de entretener, sino de transformar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Como siempre, queremos enfatizar que este ha sido solo un vistazo a la brillante obra de Percival Everett. Aunque hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse con la experiencia de sumergirse en las páginas de James y dejarse llevar por la prosa magistral de Everett. Por eso, los animamos encarecidamente a que le den una oportunidad a este libro tan estimulante y provocador. En la descripción del episodio, encontrarán un enlace para conseguirlo. Recuerden siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. James, a Novel, es una lectura indispensable para cualquiera que busque comprender mejor las complejidades de la identidad, la raza y la sociedad en la América contemporánea. Es un recordatorio poderoso del papel que la literatura puede jugar en dar forma a nuestras conversaciones culturales más importantes. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Esperamos que este episodio los haya inspirado a explorar más a fondo la obra de Percival Everett y a reflexionar sobre las importantes cuestiones que plantea. Hasta el próximo episodio, sigan leyendo, sigan cuestionando y sigan buscando la autenticidad en sus propias vidas. Hasta pronto.